Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, @escuchadiario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. Ayer el responsable de la estrategia de vacunación de la Agencia Europea de Medicamentos decía que sí había una fuerte relación entre la vacuna de AstraZeneca y las personas que habían presentado trombosis, ¿no? Entonces, todavía está por determinarse cuál es esta relación, ¿no? Cómo se vinculan, pero saber qué va a pasar con la vacunación de AstraZeneca en México, también saber, esta vacuna es la que se está embotellando en México, ¿no? Entonces, ¿qué se sabe de esto? Si hemos tenido casos de SAVIs relacionados con la vacuna. Contesto primero lo de AstraZeneca, que efectivamente es un asunto en el que estamos todos los gobiernos muy atentos de lo que pueda ocurrir en cuanto a las deliberaciones científicas, la presentación de evidencia científica y el análisis por algunas agencias de regulación sanitaria de alto desempeño en otros lugares del mundo. La Agencia Europea de Medicamentos, EMA por sus siglas en inglés, es una de especial interés, primero porque es una institución muy sólida, muy competente en términos técnicos y científicos, y segunda porque precisamente es la agencia que dio el primer registro o autorización de uso de emergencias a esta vacuna. Por lo tanto, es la que en forma primaria tiene el control más directo de la farmacovigilancia que hace AstraZeneca en conjunto con las autoridades sanitarias de los distintos países, en particular de la región europea. Esta vacuna de AstraZeneca en días o semanas, más bien relativamente recientes, recordará el público que fue sujeta de una serie de planteamientos por parte de autoridades sanitarias de varios países europeos y algunos asiáticos, que en su momento suspendieron temporalmente la vacunación con esta vacuna, el uso de esta vacuna, porque las autoridades de Dinamarca y de Noruega habían identificado casos de trombosis venosa profunda en varias localizaciones, particularmente a nivel pulmonar y de las piernas, y esto fue una señal de importancia. En pocos días, aproximadamente una semana de que ocurrió eso, empezaron a multiplicarse el número, a sumarse el número de países que tomaban esta decisión, particularmente en el uso en ciertas edades, que son las edades intermedias de la vida y las avanzadas, en donde se habían encontrado los casos en Dinamarca y en Noruega. Ahora, aquí ocurre un fenómeno que ya hemos comentado, pero que quiero volver a comentar para el interés público. Cuando el público, cuando ustedes, cuando cualquier persona que no está familiarizada con este tipo de detalles por vía técnica, es expuesta a distintas noticias, ya sea de los medios nacionales o de los medios internacionales, que van presentando piezas sueltas de lo que va ocurriendo, que un país ya dijo esto, que alguien hizo una declaración, que hay una entrevista. A veces es muy difícil para la población hacer sentido de la información y empieza a generarse alarmas. No me refiero al fenómeno que, por cierto, hoy fue extensamente tratado en la conferencia matutina con el presidente, de la infodemia, del esfuerzo deliberado de confundir o incluso de los montajes, un elemento que yo creo que avergüenza al periodismo nacional e internacional, pero en el que México en años recientes, en administraciones recientes, se había vuelto aparentemente experto. No me refiero a eso, me refiero incluso a la confusión involuntaria, a veces por ganar notoriedad en cada medio de información, pues los equipos editoriales seleccionan los titulares y los titulares suelen ser frases cortas, llamativas, para que el público le preste atención. Insisto, aún suponiendo que no hay ninguna intención de confundir. Pero el público lee o escucha o ve noticias
empieza sueltas y entonces empieza a componer una percepción o sensación de alerta. Esto difiere radicalmente de cómo se trabaja en la ciencia y en los campos técnicos, en donde acudimos a fuentes verificadas, a evidencia documental, a estudios científicos, a opiniones de personas expertas, a paneles de reflexión, etcétera. Y cuando nos pronunciamos sobre algo que pudiera ser una preocupación, lo hacemos con ese conocimiento y con esa solidez de múltiples fuentes. ¿Por qué lo digo? Porque a lo largo de estas semanas, desde que ocurrió este fenómeno, recibimos comunicación del público que nos expresan eso. Nos confunde el leer o ver o escuchar noticias. Esta noticia más reciente es un poco consecuencia de lo que ocurrió en el ciclo. Recordarán que cuando los países europeos empezaron a suspender temporalmente el uso de la vacuna, medios nacionales lo destacaron en sus primeras planas. Recuerdo que era un miércoles, hace un par de semanas. Reforma lo hizo, El Universal lo hizo, Milenio lo hizo, Crónica lo hizo. Destacaron que países europeos habían interrumpido la vacuna de AstraZeneca y en el caso nacional, que supongo que es un poco la orientación de los medios que acabo de mencionar y varios otros, contrastaban una decisión de países europeos con el momento en que estaba México de adquirir vacunas AstraZeneca de Estados Unidos. Y las notas parecían poco como sugerir, algunas lo decían más o menos explícitamente, que era un error del gobierno de México estar buscando vacuna AstraZeneca mientras que los países europeos iban en sentido contrario. En esta misma conferencia, en aquel miércoles o el martes previo, comentamos lo que después ocurrió, y lo que dijimos es: seguramente la Agencia Europea de Medicamentos hará un pronunciamiento técnico, científico, riguroso, y los países europeos que han suspendido temporalmente el uso de esta vacuna se darán cuenta que no hay razón para dejar de utilizarla. Y exactamente eso pasó, y supongo que quizá ahí faltó que los medios nacionales hicieran un alcance y dijeran: lo que dijimos que parecía un error del gobierno mexicano, pues ya no es. Nos anticipamos sin evidencia. Como eso no ocurrió, lo comento, eso es lo que ocurrió. Todos los países europeos que suspendieron reactivaron la vacunación con la vacuna de AstraZeneca. Ahora, la Agencia Europea de Medicamentos y también la Organización Mundial de la Salud hicieron pronunciamientos formales, técnicos, donde establecieron cuál era la evidencia disponible respecto a la sospecha de que la vacuna de AstraZeneca pudiera causar trombosis, desde luego una afección importante a la salud. Estas agencias han seguido analizando la evidencia, se ha juntado más evidencia, el propio AstraZeneca ha presentado nuevos datos, y lo que hoy precisamente hizo un pronunciamiento formal la Agencia Europea de Medicamentos, a diferencia de la entrevista que ayer fue motivo de varias noticias, nuevamente en este sentido que sugería una preocupación. Hoy se publicó a mediodía un pronunciamiento formal de la Agencia Europea de Medicamentos. Y lo que dice la Agencia Europea de Medicamentos, términos resumidos, es: sí, efectivamente se han detectado algunos casos de trombosis venosa en personas que utilizan la vacuna de AstraZeneca, y con respecto a las millones de personas, ahorita el doctor Alomía nos va a dar el dato exacto, millones de personas que han usado la vacuna de AstraZeneca, queda claro que es un evento supuestamente asociado a vacunación e inmunización muy, muy raro, muy, muy raro. Y el análisis de riesgo versus beneficio que hace la Agencia Europea de Medicamentos vuelve a ser en el sentido de que conviene seguir utilizando la vacuna AstraZeneca por ser una vacuna en términos generales, es decir, para la mayoría de la población, segura y desde luego eficaz. Y solamente tener precaución específica en personas que tienen
antecedentes, ya sea genéticos, ya sea de padecer ciertas afecciones sanguíneas del sistema de coagulación que pudieran aumentar el riesgo de trombosis. Ese es el planteamiento. Le voy a pedir al doctor Alomía si hace algunos comentarios adicionales y comentarles que nuestro grupo técnico asesor en vacunación, conjuntamente con nuestra unidad que está analizando todos los días los ESAVIS, está realizando un análisis de estas posturas. Estamos seguros que la Organización Mundial de la Salud también va a hacer un planteamiento y lo haremos nosotros formalmente y por escrito en un lineamiento cuando tengamos todas esas consideraciones. Doctor Alomía. Claro, solamente acotar. Así como en México tenemos un sistema nacional de vigilancia epidemiológica que está monitoreando y en su momento entonces detectando, clasificando y notificando la ocurrencia de ESAVIS, lo que presentamos obviamente todas las noches en la actualización. Igualmente, todos estos países europeos tienen sistemas de farmacovigilancia que además en conjunto están notificando la ocurrencia de estos ESAVIS, obviamente estos organismos comunes como es por ejemplo la EMA. De esta plataforma conjunta, en donde se han obviamente reportado todos estos eventos, hasta el último corte, que era la última semana de marzo, precisamente el más reciente, y sobre el cual entonces se hizo la investigación, sobre la cual la EMA el día de hoy emite este posicionamiento, había identificado 86 ESAVIS de este tipo, es decir, 86 personas con el antecedente de la aplicación de vacuna AstraZeneca que estaban presentando manifestaciones clínicas que correspondían a estas coagulopatías. 86 de un total de poco más de 200 millones de dosis aplicadas de vacuna AstraZeneca. Esto quiere decir el 0.00004. Esa es la proporción de este tipo de ESAVIS. Es por eso que tanto la EMA como la OMS lo están clasificando como casos muy, muy raros. Entonces, en síntesis, tranquilidad, no hay ningún elemento de evidencia científica que sugiera un alto riesgo de trombosis con la vacuna AstraZeneca, por lo tanto, en la mayoría de los países, si no es que en todos quienes la estamos utilizando, se seguirá utilizando. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario.